Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Realmente espero que estén disfrutando de un día fantástico, rebosante de energía positiva y listos para sumergirse en un nuevo tema. Hoy, como ya saben, vamos a adentrarnos en un universo que sé que les apasiona profundamente, un tema que ha desatado debates acalorados, alimentado sueños y mantenido a legiones de fans al borde de sus asientos durante años. Efectivamente vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que evocan pasión, talento y sobre todo, la magia de una conexión única en pantalla. Pero hoy, no nos limitaremos a repasar su pasado. Vamos a ir más allá, escudriñar el presente y a vislumbrar el futuro. Vamos a explorar a fondo la posibilidad de una reconciliación entre estas dos superestrellas turcas. ¿Será un mero espejismo alimentado por la nostalgia de los fans, o existe una posibilidad real, tangible, de que vuelvan a unir sus caminos? Hay esperanza para aquellos que anhelan verlos juntos de nuevo, ya sea protagonizando una nueva serie que rompa récords o simplemente compartiendo una amistad sincera y duradera. Antes de embarcarnos en este apasionante viaje, permítanme recordarles la importancia de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí, en este pequeño rincón del Internet, siempre encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis profundos y perspicaces, entrevistas exclusivas que les permitirán conocer a sus ídolos más de cerca y, por supuesto, muchísimo chismorreo jugoso para mantener la conversación animada. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que siempre habrá algo interesante y entretenido esperando por ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. Solo pronunciar esos nombres es suficiente para evocar imágenes de romance, aventura y pura química en pantalla. Dos estrellas que brillaron con una intensidad deslumbrante en el firmamento de las series turcas, dejando una huella imborrable en el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Su química en pantalla fue innegable e incendiaria, electrizante, un verdadero torbellino de emociones que traspasó la pantalla y conquistó al público. Erkenci-Kuş o pájaro madrugador, como la conocemos cariñosamente en Latinoamérica, fue el vehículo que catapultó a ambos a la fama internacional. La serie se convirtió en un fenómeno global, un auténtico hito en la historia de la televisión turca. Y gran parte de su éxito, no cabe duda, radicó en la conexión palpable, tangible, entre Demet y Can. Sus personajes Sanem y Candivit se convirtieron en íconos de la comedia romántica, modelos a seguir para muchos jóvenes y una fuente de inspiración para aquellos que creían en el poder del amor verdadero. Con cada mirada, cada roce, cada diálogo ingenioso, Sanem y Can nos recordaban que el amor, a pesar de los obstáculos, siempre encuentra la manera de florecer. Pero como suele ocurrir en el fascinante y a veces cruel mundo del espectáculo, la realidad a menudo dista mucho de la ficción. Tras el emotivo final de Erkenci-Kuş, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Demet y Can se dispararon como cohetes en la noche. Los fans, ilusionados y con el corazón palpitante de esperanza, buscaban señales reveladoras en cada publicación en redes sociales, en cada entrevista concedida, en cada aparición pública que hacían las estrellas. Analizaban cada gesto, cada palabra, cada mirada, tratando de descifrar el código secreto de su conexión. Sin embargo, a pesar de las fervientes esperanzas de los fans, ni Demet ni Can confirmaron jamás un romance. Al contrario, con el paso del tiempo comenzaron a surgir noticias inquietantes sobre un posible distanciamiento, sobre desacuerdos irreconciliables y finalmente sobre una ruptura que, aunque nunca fue confirmada oficialmente, se hizo dolorosamente evidente para todos. La magia de Erkenci-Kuş parecía desvanecerse en la bruma de la incertidumbre y la especulación. La separación profesional de Demet y Can fue un golpe duro y difícil de asimilar para sus fans. La esperanza de verlos trabajar juntos de nuevo, de presenciar una nueva explosión de química en pantalla, se desvaneció como un sueño fugaz. Ambos siguieron caminos separados, emprendiendo proyectos individuales y cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Demet protagonizó series como Doğduğun Kaderindir y Aşk Taktikleri, consolidándose como una de las actrices más queridas y versátiles de Turquía, demostrando su talento para interpretar tanto personajes dramáticos como cómicos. Can, por su parte, continuó su carrera en Italia, participando en proyectos ambiciosos como Sandokan y Viola come il mare, ampliando sus horizontes profesionales y demostrando su capacidad para adaptarse a nuevos desafíos. Pero, ¿qué hay de la relación personal entre Demet y Can? Esa es la PR.
Pregunta del millón, el interrogante que atormenta a los fans y alimenta las especulaciones. A lo largo de los años, han surgido diversas versiones sobre los motivos de su distanciamiento. Algunos hablan de diferencias de carácter irreconciliables, de personalidades que chocaban y no lograban encontrar un punto en común. Otros señalan las presiones mediáticas, el constante escrutinio público y la dificultad de mantener una relación bajo la lupa constante de los paparazzi y los medios de comunicación. Y otros incluso mencionan desacuerdos profesionales, diferencias creativas y ambiciones que los llevaron por caminos divergentes. Lo cierto es que independientemente de las razones subyacentes, la relación entre Demet y Can se enfrió, dejando un vacío en el corazón de sus fans. Ahora bien, en los últimos meses, hemos presenciado una serie de acontecimientos que han reavivado la llama de la esperanza entre los fans. Pequeñas señales, sutiles indicios quizás, pero lo suficientemente significativas como para generar especulaciones sobre una posible reconciliación. Gestos que, aunque aparentemente insignificantes, han sido interpretados como un rayo de luz en la oscuridad. Una de las señales más comentadas y analizadas fue la reacción de Demet Özdemir a una publicación de Can Yaman en Instagram. Can, orgulloso de su nuevo proyecto en Italia, compartió una foto en su cuenta, y Demet, para sorpresa de muchos, le dio un me gusta. Un simple me gusta sí, pero en el contexto de su historia, un gesto que resonó con fuerza en las redes sociales. Muchos lo interpretaron como una señal de acercamiento, como un intento de romper el hielo, de tender un puente sobre el abismo que los separaba. Otro indicio que ha alimentado las esperanzas es la reciente entrevista de Demet Özdemir a una prestigiosa revista turca. En la entrevista, Demet habló con franqueza y sinceridad sobre su experiencia en Erkenci y sobre su relación con Can Yaman. Si bien evitó profundizar en los detalles de su distanciamiento, sí reconoció que Can fue una persona muy importante en su vida y que guarda buenos recuerdos de su tiempo juntos. Sus palabras, cuidadosamente elegidas, transmitían un sentimiento de gratitud y respeto, sugiriendo que a pesar de las dificultades, no había resentimiento ni rencor en su corazón. Pero la pregunta que todos nos hacemos, la cuestión clave que define el rumbo de esta historia, es, ¿será suficiente con estas señales para hablar de una reconciliación real? ¿Está la paz entre Demet y Can realmente al alcance de la mano? ¿O se trata simplemente de un espejismo, una ilusión alimentada por el deseo de los fans? La respuesta, como suele ocurrir en estas situaciones, no es sencilla ni fácil de obtener. En primer lugar, es fundamental tener en cuenta que tanto Demet como Can son personas muy reservadas con su vida personal. Son conscientes del impacto que tienen sus palabras y acciones, y prefieren mantener su intimidad alejada del foco mediático. Por lo tanto, es poco probable que hagan declaraciones públicas sobre su relación, al menos en el corto plazo. Cualquier especulación sobre una reconciliación, por lo tanto, debe tomarse con cautela y analizarse con ojo crítico. En segundo lugar, es importante considerar que ambos han seguido caminos diferentes en los últimos años. Han madurado, han crecido profesionalmente y probablemente también han cambiado como personas. Es posible que sus prioridades ya no sean las mismas que cuando trabajaron juntos en Erkenci. Es posible que hayan aprendido valiosas lecciones de sus experiencias pasadas y que estén buscando cosas diferentes en sus vidas. Sin embargo, también es cierto que el tiempo cura muchas heridas. Es posible que Demet y Can hayan superado sus diferencias, hayan aprendido a perdonar y hayan llegado a la conclusión de que vale la pena darse una segunda oportunidad. Al fin y al cabo, ambos comparten una historia en común, una historia que los unió en el momento más importante de sus carreras y que los convirtió en ídolos para millones de personas en todo el mundo. Además, no podemos olvidar el poder innegable de los fans. La presión mediática, el apoyo incondicional y el cariño desbordante de los seguidores de Demet y Can podrían jugar un papel importante en una posible reconciliación. Los fans anhelan verlos juntos de nuevo y ese deseo, esa energía colectiva, podría influir en su decisión y animarlos a dar el paso. Pero, ¿qué dice Demet en su confesión más íntima? ¿Qué sentimientos alberga en lo más profundo de su corazón? Esa es la clave para desentrañar el misterio de su relación con Can. Y aquí es donde entramos en un terreno especulativo, pero basándonos en las declaraciones públicas que ha hecho, en los gestos sutiles que ha tenido y en el análisis profundo de su trayectoria personal y profesional. Creo que Demet, en el fondo, guarda un cariño especial por Can. A pesar de los rumores malintencionados, de las dificultades que hayan podido enfrentar y de las diferencias que hayan podido surgir,
ella valora el tiempo que pasaron juntos y reconoce el impacto positivo que tuvo en su vida. Ella es consciente de que Erkencikus fue un punto de inflexión en su carrera y de que Khan fue una parte fundamental de ese éxito. En la entrevista que mencioné anteriormente, Demet habló con mucho respeto y admiración sobre Khan. No hubo rencor en sus palabras, solo gratitud y reconocimiento. Creo que esa actitud es un buen augurio. Indica que Demet está dispuesta a dejar atrás el pasado, a perdonar y a construir un futuro más positivo, ya sea al lado de Khan o por caminos separados. Y en cuanto a la confesión más íntima, creo que se resume en una sola palabra: esperanza. Esperanza de que a pesar de todo, la relación entre Demet y Khan pueda florecer de nuevo. Esperanza de que puedan superar sus diferencias, aprender de sus errores y construir una amistad duradera, o incluso, quién sabe, algo más profundo y significativo. Por supuesto, todo esto son especulaciones basadas en la información que tenemos disponible. La realidad, como siempre, podría ser muy diferente. Pero creo que es importante mantener la esperanza, seguir de cerca la evolución de esta historia y confiar en que al final prevalecerá el amor y el respeto. ¿Es posible la paz entre Demet Özdemir y Can Yaman? Yo creo que sí, definitivamente. La posibilidad existe, aunque el camino hacia la reconciliación no será fácil ni estará exento de obstáculos. Requiere tiempo, paciencia, comprensión y sobre todo voluntad por parte de ambos. Pero si Demet y Can están dispuestos a dejar atrás el pasado, a perdonar y a mirar hacia el futuro con optimismo y esperanza, la paz es alcanzable. Y no me refiero solo a una reconciliación romántica, aunque esa sería la culminación de los sueños de muchos fans. Me refiero también a una reconciliación profesional. Imaginen lo emocionante, lo espectacular, lo apoteósico que sería ver a Demet y Can trabajando juntos de nuevo en una nueva serie o película. Sería un auténtico bombazo, un evento que paralizaría el mundo del espectáculo turco y que generaría una expectación sin precedentes. Pero incluso si no hay una reconciliación romántica o profesional, creo que es fundamental que Demet y Can mantengan una relación cordial y respetuosa. Ambos son grandes profesionales, personas talentosas y carismáticas que han conquistado a millones de fans en todo el mundo. Se merecen lo mejor, y sería una pena que su historia terminara en malos términos, dejando un sabor amargo en la boca de sus seguidores. En definitiva, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es un tema que sigue generando mucho interés, debate y expectación. Los fans con razón anhelan verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Y aunque el camino hacia la reconciliación no sea fácil, la esperanza es lo último que se pierde. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Como siempre, he intentado ser lo más objetivo posible y presentarles todas las perspectivas sobre este tema tan apasionante y complejo. En resumen, hemos explorado la posibilidad de una reconciliación entre Demet y Can, analizando las señales que han surgido en los últimos meses, interpretando sus gestos y especulando sobre los sentimientos más íntimos de Demet. Hemos visto que el camino hacia la reconciliación no será fácil, pero que la esperanza es lo último que se pierde y que con voluntad y esfuerzo, todo es posible. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo incondicional es fundamental para que este canal siga creciendo, evolucionando y ofreciéndoles contenido de calidad que les informe, les entretenga y les haga reflexionar. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que es posible una reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Qué les gustaría ver en el futuro? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría que protagonizaran juntos? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, responderles y conocer sus puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, les pido que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas se unan a esta comunidad, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo, su cariño y su confianza. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso, lleno de alegría y buenas vibras. Adiós.